Las constelaciones familiares, CF, cuando vean CF en relación a mí, son constelaciones familiares. Las constelaciones familiares ponen en evidencia el profundo poder de conexión que cada persona tiene con su familia en una o varias generaciones, así como con personas que han sido afectivamente significativas. Ayer una compañera compartió donde una señora la adopta y ella feliz iba y venía a la clase, a la casa. Y después otra compañera compartió que resulta que una de sus nietas, creo que nieta, sobrina, ya no sé. Lo que quiero decir es que el, vamos a ver, ¿cómo lo digo? Cuando en este trabajo de terapia de constelaciones familiares y constelaciones familiares fenomenológicas o realmente me reconcilio con todos y cada uno de los miembros de la familia. Ayer con el comentario de la compañera, lo que me llamó la atención fue que recordé lo que dijo en uno de los tantos escritos del señor Bert Hellinger, que cuando damos a los hijos en adopción o los regalamos o los dejamos bajo el cuidado de otros, perdemos el derecho sobre esos hijos o sobre esos nietos, como si ya no nos pertenecieran. Anoche no lo comenté, ahora lo comento, estaba elaborando el pensamiento, porque contaron la historia de una niña que dejan porque los padres tuvieron que irse a otro país y se queda con alguien, no alguien de la familia. Y ahora esta persona ya creció, adulta, ya más grande, y a quien visita es a esa señora o a esa familia que la acogió cuando era bebé. Es entendible, aunque aquí en Constelaciones pondríamos todo en su lugar. ¿A qué me refiero? Es mi mamá eres tú, mi papá eres tú, y esta señora me cuidó. Y gracias a esta señora me quedé en la vida, o a esta familia, porque si recuerdo bien, era una familia. Entonces, ustedes me dieron la vida y gracias a esta familia seguí en la vida. Muchas gracias. Muchas gracias. Y es cuando a veces siento, y me puedo equivocar, que hay momentos para todos, donde cierro mi corazón a la familia. Y es entendible por qué cierro mi corazón a la familia. No crecí con ustedes, no los conozco, no me siento parte de esa familia. Estoy recordando en otro país, yo insistía, aquí falta alguien, aquí falta alguien. Y ella, no, yo no perdí bebés. Tengo, creo que eran 3 hijos o 4. No perdí bebés. Le digo, aquí falta alguien. Hasta que el papá, el esposo de esta señora dice, yo antes de casarme con ella, tuve una hija con otra mujer. Recuerdo que me pidieron que se reunieran durante una sesión de constelaciones
para que la hermana mayor conociera a sus hermanos menores por parte de su papá. Ella no le dijo a su mamá porque la mamá no quería que ella tuviera trato con el papá de ella, y menos con los otros hijos de él, perdón. Buenas noches, solo estaré de oyente hoy. Sí, claro, muchas gracias. Claro que sí. Muchas gracias. Y las dos hermanas, es decir, la mayor de la mamá y la segunda del papá y la mayor del papá, era impresionante verlas, cómo se parecían físicamente. Bien, entonces continuamos con esto. Hay otro comentario. Las ovejas negras de la familia también pueden que cierren su corazón en determinado momento, y eso podría ser también algo natural. Sí, sí, claro. Lo vuelvo a leer. Las ovejas negras de la familia también pueden que cierren su corazón en determinado momento, y eso podría ser también algo natural. Sí. Y eso explicaría los infartos al corazón, los ataques al corazón. Porque cerrar el corazón no es dejar de sentir, es dejar de darme cuenta que estoy sintiendo. Entonces, sí, aquí en Constelaciones venimos a aprender a volver a abrir nuestro corazón a todos los miembros de la familia, conocidos, desconocidos, cercanos, lejanos, vivos, muertos. Sí, porque todos pertenecen a la familia. Todos pertenecemos, cada quien a nuestra familia. Y las personas afectivamente significativas pertenecen también, por supuesto. Creo que ya tengo frío y no sé por qué no me levanto. Lo voy a hacer en este momento. Bueno, primero cierro cámara. Vamos a ver si cierro cámara. Y pongo la siguiente. Vamos a ver. Entonces me dicen, entonces no entiendo bien qué significa cerrar el corazón. ¿Podría explicarlo un poco más? Sí, claro, con mucho gusto. Me levanto para recoger algo con que taparme y vamos a ver. Ay, voy. Bien. Cerrar el corazón, como lo entiendo yo, como lo explico, es dejo de sentir que me duele que mi mamá, mi papá, mi familia no sea la familia que me gustaría que fueran. Me siento excluidos por ellos, me siento no aceptados por ellos. Me siento muy criticado por ellos. Entonces, cierro mi corazón a ellos. Y por eso dije que posiblemente de ahí surja eso de ataque al corazón, infartos al corazón, porque cerré mi corazón en una intención propuesta de protegerme, de dejar de sentir dolor. Eso pudiera ser una de las explicaciones por qué nos duele la cabeza, duele el corazón. ¿Queda más claro para la persona que me preguntó?
Sí, hola Gloria. Es que un día estuvimos hablando de las ovejas negras, que usualmente son las personas rechazadas en una familia. Ujú. Entonces yo tomé como cerrar el corazón, dejar de ser leal, o sea, en ser leal a uno mismo para dejar de seguir esa lealtad familiar, o sea, más bien abrir los ojos y darse cuenta que tal vez eso es una forma de amar, pero no es la forma saludable. A ver, repítelo otra vez, por favor. ¿Qué era tu Que concepto de oveja negra? las personas que traicionan su entorno familiar para ser fiel a sí mismas, o sea, para vivir Mm, su vida, la vida a su manera. Entonces, ujú, el clan o el círculo familiar o lo que sea, las juzgan, las rechazan, las hacen a un lado. ujú, Entonces, bueno, yo siento que eso es como lo que significa oveja negra. Entonces, en determinado momento, esta persona abre los ojos y ve que en realidad ese amor no es un amor saludable y que estaba ahí pensando, siguiendo la línea, pensando bueno, que esa era la forma de una forma saludable. Bueno, es lo que había era amor. ujú. Entonces, en determinado momento la persona se revela y rompe con su círculo familiar y para ser fiel a sí misma, digamos, y seguir Ujú, con su vida. Entonces, ujú, a eso me refería yo con cerrar el corazón. Lo entendí como algo ujú. así y no, Bueno, no al revés, como que la persona se queda ahí y no quiere ver. mm, no, 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 a ver, vamos explicando o vamos entendiéndonos. Como yo, cuando yo digo cerraste tu corazón a tu padre, es ya no lo consideras tu papá. Eh, lo mataste en tu corazón, cerraste tu corazón porque te lastimó tanto que tú dices, ya no eres mi papá, aunque eso es un imposible porque papá siempre va a ser papá. Entonces, bueno, es que, perdón, ya metí otra frase. Una cosa es cerrar mi corazón, otra cosa es matar en mi corazón. Son dos cosas diferentes. Entonces, eh, vamos, eh, cerrar el corazón es, me dolió tanto lo que me hicieron o lo que por mi forma de ser vivía, me rechazaron y me dolió tanto que cierro mi corazón para que no me duela el rechazo que siento que me hacen a mí. Matar en mi corazón es al revés, yo rechazo a la otra persona. Y la oveja negra, yo no sé si cierran o no su corazón. También es cierto que habemos personas que tenemos destinos diferentes a la familia. eh, y no porque sean malos esos destinos. Mis padres esperaban que yo estudiara eh, en México, no sé si acá en Costa Rica se diga o en otros países, algunas mujeres les decían, ¿qué estás estudiando? ¿Qué carrera estás estudiando? Y decían MMC mientras me caso. Era el ideal, estoy hablando hace 40 años o más, el ideal de muchas mujeres. Es decir, estoy estudiando mientras encuentro a alguien con el cual formar una familia, mientras me caso. Ni bueno ni malo. Gracias a eso, muchos de nosotros nacimos. Esperaban que yo estudiara, me graduara tal vez,
tuviera un novio, me casara y tuviéramos familia. Y él fuera un hombre exitoso y por lo tanto yo también una mujer exitosa. Fui la oveja negra, no lo hice. No porque lo que yo estaba haciendo fuera malo, sino simplemente no cumplí con las expectativas de mi familia. Para mí eso es ser la oveja negra. Cumplí algunas, estudié, trabajé, no cumplí otras. Dime, alguien, bueno, veo que hay un comentario en el chat. Vamos a ver qué dice. Cerrar el corazón para mí es disowning, desconectar, cortar vínculos de amor. Correcto. Pero las cuerdas de amor no se pueden cortar en realidad. No. Y por eso se afecta el corazón. Totalmente de acuerdo. Con este comentario de cerrar el corazón, para mí es disowning, en inglés es desherencia, es decir, ya no eres mi hijo, no te reconozco como mi hijo, o como mi papá, o como mi mamá, o como mi hermano. Sí, Desconectar, dime. entonces, alejarse no es cerrar el corazón, No, que lo, depende. porque uno puede alejarse y puede reconocer a su madre, a su padre y bueno, a toda su familia, Ujú, reconocerlo, pero sabe que se tiene que alejar. correcto. Usualmente las ovejas negras se alejan. Ujú. Bueno, el señor Hellinger comenta que en ocasiones para que la familia se quede unida, uno de los miembros tiene que irse. Y yo decía mucho, yo me voy para poder quedarme. Y esto fue antes de constelaciones. Y pareciera que en todos los sistemas familiares hay quienes estamos destinados para retirarnos de la familia, alejarnos. A veces cerrando el corazón, a veces no. Sigo sintiendo frío y me niego a abrigarme más. No sé por qué, pero bueno. Quizá porque me niego a acercarme a mi familia o me niego a retirarme de mi familia. Qué sé yo, las negaciones que tenemos todos. Negaciones en el sentido de me niego a, no lo voy a hacer. Bien, cierro cámara. ¿Qué ponen en evidencia las constelaciones familiares? ¿Recuerdan? Nos regresamos para leerlo otra vez. Sí, por favor. Ponen en evidencia el profundo poder de conexión que cada persona tiene con su familia en una o varias generaciones, así como con personas que han sido afectivamente significativas. Ahora, qué dicha que no recordaron estas palabras, porque aquí las constelaciones familiares ponen en evidencia el profundo poder de conexión. A lo mejor resulta que esta joven que a quien se acerca es a la familia afectiva y no a la familia biológica, va a repetir la historia de su mamá o de su papá o de sus abuelos, sin conocer esa historia. A eso se refiere el profundo poder de conexión. Una cosa es la conexión externa y otra cosa son las lealtades invisibles, que una forma de acercarme a mi familia
es siendo como ellos, aunque no los conozca. Recuerdo una compañera cuando estaba estudiando yo Gestalt, el esposo de ella y ella adoptaron a dos niños, un niño y una niña y un niño, en ese orden. Y me decía, Gloria, es impactante, la niña es ordenada como la familia de ella, porque sí conocían a las familias biológicas de los niños, y el niño es desordenado como su familia. Es impactante. Ahí está el poder de conexión. A eso se refiere este profundo poder de conexión. Lo ponemos en evidencia, ese profundo poder de conexión. Lo hacemos evidente. Y colocamos a papá y a mamá con ellos. Entonces, ¿qué ponen en evidencia las constelaciones familiares? Voy a ponerme un abrigo. ¿Qué ponen en evidencia? La conexión. Ajá. El profundo poder de conexión. ¿Sí? No solo una conexión, es una profunda conexión. Una profunda conexión Uh-huh. con familiares aún no conocidos. Correcto. Correcto. Y con personas afectivamente significativas. Yo conviví en algún momento con una familia allá en México y es que estuve, ay, no sé, 3 años y las niñas de este matrimonio, me decía esta amiga, dice Gloria, es impactante, es impresionante cómo a mis hijas les gusta la crema, mantequilla de maní, peanut butter. Yo comía eso mucho. Ellas lo hacían por mí. No, resulté ser una persona en aquel momento afectivamente significativa. Bien. Respuesta. Ponen en evidencia el profundo poder de conexión que cada persona tiene con su familia en una o varias generaciones. ¿Sí? Además de la familia, ¿con quién tenemos un profundo poder de conexión? ¿Con quién? Con personas muy significativas. Uh-huh. Y aquí la palabra afectivamente, de afecto, es importante. Son significativas, pero no solo es significativo el jefe, sino alguien que afectivamente... O afectivos, sí, ok. Sí. Uh-huh. Sí. Gracias. Gracias. Respuesta: con personas que han sido afectivamente significativas. Ejemplos de personas afectivamente significativas: nanas, maestros, maestras, choferes. Recuerdo, esto fue en Perú, conocí a 2 hermanas. Bueno, una hermana la conocí en Austria durante el campamento internacional con los señores Hellinger. Y dije, voy a ir a Perú.
y me dicen, yo me voy a quedar en Alemania. Digo, bueno, voy a ir a Perú. Esto fue, no recuerdo en qué fecha, no sé, mayo, junio. Yo iba a Perú después, en el 2007, gracias a una compañera, y acababa de suceder el terremoto allá en Perú. Me tocó ver ruinas, en fin. Entonces, recuerdo que me localiza esta joven, me dice, Gloria, por tu culpa no me quedé en Alemania. Y yo así como, ¿por qué por mi culpa? Dice, sí, como dijiste que ibas a Perú, no me dieron permiso, no me extendieron la visa para quedarme en Alemania. Y conocí a la hermana y le pregunto, ¿qué te pasó como a los 8 años? Recuerdo que estábamos en ese momento comiendo algo y se puso muy seria y me dice, ay, Gloria. Dice, wow, Gloria. Resulta que en esa edad estaba en la escuela, en primaria, y su maestra se iba a casar y estaban todas muy contentas porque la maestra se iba a casar. Y después de que anunciaron que se iban a casar, al día siguiente un peón, un chofer, no sé, me acordé por esto de choferes, la mata a la joven, a la maestra. Y eso le impactó a ella mucho. Y se dicen las frases sanadoras. Aquí, en este caso, afectivamente significativa para la hermana de la joven que conocí en Austria. La maestra era una persona afectivamente significativa. Y lo que le pasó a esa maestra de que la mataron, a ella le afectó. Entonces, pueden ser no personas de la familia directa, biológica. Tendría yo 13 años, estábamos en Saltillo, había ido a una fiesta y nos avisaron que hubo un accidente de avión, de avioneta, y toda la familia murió. Ahí yo me di cuenta que la vida era muy fugaz y que no iba a saber cuándo me iba a tocar a mí, y que entre más pronto pudiera seguir estudiando, seguir compartiendo, seguir aprendiendo, para seguir compartiendo era mejor. Personas afectivamente significativas. Y yo decido si lo vivo como una tragedia o como una bendición. Y no le hemos dado, creo yo no le he dado. Me he concentrado mucho en las mamás, en los papás, y no he tomado mucho en cuenta a las nanas, a las empleadas domésticas, a las personas que se quedan cuidando a los bebés de papá y mamá. Salió una película en Estados Unidos. En algún momento me dijeron el nombre, lo borré, de una joven que se pone a investigar esto en Estados Unidos. Entonces las nanas eran mujeres negras, de raza negra, disculpen. Y los niños blancos adoraban a sus nanas y las mamás se sentían desplazadas. Así es como recuerdo la película. Entonces una de ellas crece y busca y empieza a investigar y empieza a darle su lugar a estas nanas, cuidadoras de bebés, de niños. Ejemplos de personas efectivamente significativas. Estaba yo en 6º grado
en México porque volví después a hacer sexto grado en Estados Unidos. Y no sé, hubo una conexión muy especial con mi maestra de sexto grado, una religiosa, Sor Benita. Y como yo era en estatura de las más bajitas, me tocaba sentarme enfrente del escritorio de ella. Y no sé, yo recuerdo que la veía escribiendo y yo tenía un lapicero en la mano y ella levantaba el rostro y yo le daba el lapicero. Y bueno, me gané el título de que nunca más volvió a tener una alumna como yo. En fin, recuerdos. Personas afectivamente significativas. Y esto de la conexión con los otros lo he tenido desde niña. Crecí y recuerdo que sentí mucha necesidad, mucha. Ella era de las salesianas, religiosa de las salesianas. Y la busqué, era por teléfono todo, sentí mucha necesidad. Sor Benita, ¿cómo está? Me dice, ay, Gloria. Mal, ¿qué pasa? Muchos dolores de cabeza, ¿qué pasa? Todo esto antes de constelaciones. Y me decía, es que tengo un viaje a Italia y estoy por perderlo porque no estoy bien físicamente. Y hablamos de celos y hablamos de envidias y ya desde entonces yo decía lo que la persona necesitaba escuchar. Me envió una postal de Italia, sí llegó ahí. Supongo que ahora sí ya dejó este plano terrenal. Nunca me quiso decir su edad, nunca. Y yo la veía siempre igual, siempre. Bueno. Vamos a hacer un mudra, el yoni, alivio de dolores menstruales, problemas con la menopausia, sistema nervioso, despertar del kundalini. Los índices están hacia como un triángulo de pulgar con índice y los demás dedos, digo, están espalda con espaldas, si lo queremos ver, o están arrodillados. Alivio de dolores menstruales, problemas con la menopausia, sistema nervioso, despertar del kundalini. El o la kundalini es una energía que para las personas de la India empieza en el sacro, es decir, en el área de los genitales, y es una energía que va subiendo hasta salir por el chakra de la coronilla. Y bueno, podemos pensar que como si pusiéramos una luz, un bombillo, un foco, una linterna que va luzando por fuera desde las nalgas, esto en la parte posterior de mi cuerpo, la parte de atrás, y hago que vaya subiendo esa luz. Y sigue subiendo esa luz. Y subiendo más. Y más. Y más. Hasta llegar a la cabeza. Y vuelvo a empezar y empiezo abajo a la altura de las nalgas, del sacro.
Y si quiero con las manos, puedo ir dirigiendo, es decir, los dedos medio, anular y meñique apuntan hacia mi cuerpo y voy haciendo que vaya subiendo lentamente y también apuntando con los pulgares y voy haciendo que suba lentamente. Y puedo elevar los brazos más. Y los puedo separar, los brazos, y luego los vuelvo a juntar, a unir abajo, en el sacro, en el área de los genitales. Y vuelvo a empezar para subir. Y vuelvo a subir. Hasta arriba. Y apunto mis pulgares a mi cabeza, es decir, a la parte superior de mi cabeza, la mollera, la coronilla, y los dedos índices hacia el cielo, hacia arriba. Y vuelvo a separar los brazos. E inhalo profundamente. Y exhalo. Bien, ¿cómo les fue? Continuamos entonces. Las constelaciones familiares. Procedimiento en sesión grupal. Esto creo que si lo logré el primer año, el segundo estuvo más o menos, pero desde un principio como a mí se me hacía, yo lo viví de esa manera, el atravesar todo el salón para sentarme del lado izquierdo, no, perdón, del lado derecho, en este caso del terapeuta, a mí me generaba ansiedad. Y por eso desde un principio no lo propiciaba de esa manera. Entonces, sin conscientemente darme cuenta, ya estaba haciéndolo de diferente manera, de cómo me lo habían enseñado a mí. ¿A qué me refiero? A que el terapeuta está aquí y del lado derecho del terapeuta el consultante sentado. Y yo, desde aquí, alguien acá, yo preguntaba cuál es tu asunto y lo veíamos. Fue poco lo que hice de
pedirles a las personas que se sentaran junto a mi lado derecho. Pero eso fue lo que me motivó a empezar a hacerlo diferente. Se colocan 2 sillas juntas. Estas quedan separadas de las demás. El terapeuta deja la silla a su derecha libre. Pregunta, ¿quién quiere trabajar? Las personas levantan las manos. El terapeuta elige. La persona elegida camina al frente y se sienta a la derecha del terapeuta, es decir, en el lugar prioritario. El terapeuta pregunta el asunto. El consultante responde. Enseguida el terapeuta hace una serie de preguntas. ¿Quién murió joven? ¿Quién tuvo un destino difícil? ¿Bebés abortados? ¿Asesinatos? ¿Accidentes graves? Si el consultante no sabía la respuesta, el terapeuta o facilitador decía: no tengo suficiente información, no puedo trabajar contigo. Me tocó escuchar esto de algunos colegas. Estoy hablando hace 20 años que empecé. Así era. Y desde un principio yo me empecé a cuestionar de cómo que no hay suficiente información. ¿Y qué pasó con el campo morfogenético? ¿Dónde está la información? Y donde los representantes pueden captar y tener información. Entonces no. Yo de ahí me separé rápido de esas preguntas, de esas situaciones. Esto ya es histórico, ya es historia. Observar que el micrófono siempre lo sostiene el terapeuta. ¿Por qué? ¿Para qué? Para dar confianza, para demostrar quién tiene el poder. Supongo que tiene que ver con el hecho de que se le pide al consultante que en 3 frases cortas plantee su asunto o tema a trabajar. Si la persona no podía decir, en realidad solo tengo un asunto pendiente con mi mamá, y empezaba a contar que a los 5 años la mamá se había ido y luego regresó cuando tenía esta persona 8 años, en fin, la historia. Me tocó ver cómo interrumpían. Y para mí tiene sentido, lo entiendo, pero también tiene sentido que la otra persona tiene una historia que contar. Y yo traté de aplicar eso de sé breve, por favor. Sin embargo, una señora que se llama Elaine en Altadena, California, no sé si todavía tenga su centro de quiropráctica. Ella era quiropráctica, o no sé si así se diga. Y ella me decía que había que fomentar la comunidad. Recuerdo que en ese momento no captaba muy bien. Mi corazón no estaba en quedarme en California. Estaba en regresar a México. Todavía no había venido acá a Costa Rica. Pero sí sabía que mi corazón estaba, mis preferencias, y mi corazón y mi familia también
mis padres todavía estaban vivos, entonces mi prioridad era estar disponibles para mis papás, aunque vivía en California. Recuerdo en una ocasión, esto fue en el 2006, acababa de estar con mi familia y me llama mi hermana al día siguiente de haber llegado yo a California. Me dice, papá se puso grave. Al día siguiente ya estaba en Saltillo. Entonces yo no estaba lista para formar parte de una comunidad en California, ni en ninguna otra parte del mundo, para ser más detallista. Sin embargo, era, Gloria, deja que hablen. Eso se lo debo a Aileen, perdón. Sí. Entonces ya hubo otras personas que me fueron ayudando a hacerlo de diferente manera. También entiendo por qué en 3 frases cortas, porque si dejo que la persona se extienda, ya son 10, 15, 20 minutos de narrativa. Y eso quita tiempo para trabajar con otros. Entonces, para mí no quita tiempo. No. Y luego dejo que otros opinen hasta que me recuerdo que soy la terapeuta y debo pedirles que guarden silencio y ya hago los movimientos. Si tienen comentarios, por favor, abran micrófono. Ya saben, abran micrófono. Levanten la mano o escriban en el chat. Vamos, estamos lidiando con sobrepeso, no solo físico, mental, preocupaciones, diría yo. Esto dice Surya, no Surilla. Surya o Surya, no sé. Eliminación de grasas. Es con el pulgar, apretamos el anular en la segunda falange. Y la punta del anular está como en la covachita del pulgar. Aquí está, miren. Vamos a ver, para más detalle. Aquí está el puntero. Está, miren, ven. Aquí está el anular, así como protegido ahí. El pulgar en la segunda falange, que es esta. Esta sería la primera falange, la segunda y la tercera. Y los demás dedos están derechos para el sobrepeso mental, diría yo, porque a veces, como pensamos. Bien, continuamos.
¿Cuál es el procedimiento de las constelaciones familiares en sesión grupal? ¿Cuál es? ¿Por qué es importante saber esto? Porque conmigo no es así. Es hacer rondas y quedarnos sentados en el mismo lugar. Es importante que conozcan la historia de constelaciones familiares. ¿Cuál es el procedimiento de las constelaciones familiares en sesión grupal? ¿Quién recuerda? Se ponen 2 sillas enfrente y una se deja libre para el consultante que se sienta a la derecha y el terapeuta pregunta y tiene el micrófono en la mano derecha y empieza a hacer preguntas y sugiere que sea breve la pregunta para el tiempo, para darle tiempo a los demás. Las respuestas breves. Además, gracias, porque además no solo es para dar tiempo a los demás, es para que no te vayas a la cabeza y te quedes en la historia. Porque hay gente que me dice, Gloria, ¿cómo haces? Las personas hablan y hablan y hablan y tú no, porque a lo mejor alguien me dice, es que mi mamá me golpeaba o mi papá me golpeaba y a veces puede suceder cuando hay afinidad, el que alguien me diga, golpeé a mi hija y yo respondo. Y entonces me enojo con la mamá que golpea a su hija. Y eso no va a ayudar. Entonces, creo que también tiene que ver con el no me engancho desde mis propias emociones y no tomo partido. Es decir, es que él me golpea, entonces si él es un desgraciado o ella me golpea, ella es una desgraciada. No, aquí espérame. Vamos a poner orden. Recuerden los 4 principios de constelaciones familiares y para mí es muy importante el último que yo añado, que puede o no hacerlo los demás facilitadores. A mí sí me gusta incluirlo, el de desinterrumpir los movimientos interrumpidos hacia todos los miembros de la familia. Eso es. Entonces, el orden en el amor, el equilibrio en dar y tomar, restablecer los vínculos de pertenencia. Todos tenemos el mismo derecho de pertenecer, cada quien a su sistema familiar, y respetar el destino con mayúscula y con minúscula de todos y cada uno de los miembros de la familia. Y respetar es, no quiero que seas diferente de como eres. No quiero. ¿Eres alcohólico? De acuerdo. ¿Eres prostituta? De acuerdo. Lo dejo contigo. Se colocan 2 sillas juntas, estas quedan separadas de las demás. ¿Qué hace el terapeuta? Y de alguna manera ya lo respondió la compañera. Deja la silla a su derecha libre. ¿Qué pregunta? Pregunta quién quiere trabajar. ¿Qué hacen las personas? ¿Qué hacen? Se pone delante de la terapeuta o a la par.
No, amor, antes de eso, levantan la mano, Ah, sí. ¿sí? La persona terapeuta está acá, acá están los demás en semicírculo y supongamos que hay 10 personas y 2 levantan la mano que quieren trabajar, o 3 o 4, o solo una. Y entonces levantan las manos. ¿Qué hace el terapeuta? Elige a la persona. ¿Qué hace la persona elegida? ¿Recuerdan? Se ¿Qué hace? levanta, se levanta. Correcto, correcto. Camina al frente, se levanta y se sienta a la derecha del terapeuta. El terapeuta pregunta sobre. ¿Cuál es tu asunto? Correcto. ¿Qué hace el consultante? Responde. Si no respondiera, no. Enseguida el terapeuta hace una serie de preguntas. ¿Recuerdan alguna de ellas? ¿Como cuáles? ¿Quién murió joven? ¿Quién hace falta? ¿Quién tuvo un destino difícil? El quién hace falta, gracias por mencionar esa frase, esa pregunta. El consultante no sabe quién hace falta. No. Porque eso es nuestro trabajo, ver a quién nos está mirando, a quién se excluyó. ¿Quién murió joven? ¿Quién tuvo un destino difícil? ¿Sí notan la diferencia en quién hace falta? Ay, no sé. Sí, claro, tiene sentido. Sí, el consultante jamás va a saber quién hace falta. Solo el terapeuta el que tiene que manejar esa parte. Y estas preguntas son más fáciles de contestar. Lo maneja un poquito más uno. Claro, ahora si la persona fue dada en adopción, no va a saber. Sí. Y ahí es la dinámica es parecida, es, bueno, ¿qué quieres trabajar? Ay, no encuentro pareja. Entonces ahí partimos, por ejemplo. ¿Sí? ¿Y cómo me doy cuenta si esa persona fue en adopción? ¿Qué pregunta le hago? No lo dicen. No lo dicen, ¿sí? Toda persona que fue dada en adopción, que fue regalada, No lo dicen. sabe que esos sus supuestos biológicos. Maestra, ¿sí? es que cuando usted explicó lo de las adopciones, como que se le cortó el audio y no escuché bien. ¿Usted lo podría repetir? Sí, claro. Gracias. Porque voy. Estoy haciendo aquí conexión. Es que con las adopciones pasa lo que sucedió en este momento. Hay una desconexión con la familia biológica. En la mayoría. Vamos a ver. Ahora leo, al rato leo el comentario que hacen, la pregunta que hacen. Vamos a ver, la adopción. Hay una desconexión. Recuerdo una señora
que me dice, le digo, la situación era que tenía un hijo en la cárcel, en otro país, no acá. No porque acá no haya cárceles también, solo que no fue aquí, eso es lo que quiero aclarar. Y en la conversación me dice, bueno, tengo 2, tengo 5, no tengo 3, no tengo... Y era como, a ver, señor, espérame. Y recuerdo que empecé a poner, ¿qué tenía ahí? No sé si botellas, zapatos, no recuerdo qué. A ver, usted me está diciendo que tiene un hijo y luego tiene otra hija y luego tiene otro y empecé a ponerlo físicamente. No había suficientes personas en el grupo. Esto es importante para verlo visual. Cuando no hay suficientes personas en el grupo, me tomo las cobijas, los monos de peluche, lo que tengo a la mano y coloco. Y porque además se le dificultaba. Resulta que tenía, no sé si recuerdo si 2 o 3 hijos en la cárcel. Los hijos habían sido de diferentes papás y su hija, una de sus hijas, que resultó no ser hija de ella, porque la hija de ella murió cuando nació y una señora en otra cama allí en el hospital, la señora murió dejando a una bebé sin mamá y no sabían de la familia de esa bebé. Entonces, a esta bebé que se le había muerto la mamá, la colocan con esta mamá que se le había muerto su hija, su bebé. Le digo, no es tu hija. Me dice, sí es mi hija. Le digo, no, tu hija murió, nació muerta. Entonces, dice, bueno, pero es que desde el día, desde la hora 0, yo la tuve, la amamanté, fue mi hija, es mi hija, no es tu hija. Biológicamente hablando, no es tu hija. Tu hija nació muerta. Pero ella no lo sabe, sí lo sabe. Pero nunca se lo dije, no importa. Ella lo sabe, ella sabe que no es tu hija. Y luego, Gloria, tienes razón. Cuando me habla a mí, me dice, hey tú. Cuando habla de mí con otras personas, sí dice mi mamá. Pero a mí nunca me ha dicho mamá. Ella sabe que no es tu hija. Aquí había que incluir a la mamá de esta joven, de la bebé. En su momento era bebé, ahora era una mujer de 30 y tantos años, cuando supe de ella. Hay que incluir a los papás de ese bebé. Hay que incluir a la hija que nació muerta de esta señora. Y ya no supe qué sucedió con ella. Dejé de ir a esos lugares y, en fin. Bueno, queda claro que los hijos adoptados saben que sus padres adoptivos no son sus padres biológicos. Hay una novela italiana, no recuerdo la autora, pero ella narra que su papá, cuando estaba muriéndose, dice, las manos de mi hija no se parecen a las mías. Ella escuchó que él dijo, casi muriéndose, esa frase. Va y le pregunta a la mamá. Dice, ay, hija, me fui de paseo, quedé embarazada. Yo no iba a vivir con tu papá. Ya vivía con mi esposo. Y le hice creer que tú eras su hija. Él nunca dijo que no. Lo aceptó.
pero él sabía que ella no era su hija. Todos saben, y esos son los secretos que salen en constelaciones familiares y salen en las novelas, por supuesto. Vamos a leer el comentario aquí de la compañera. Voy a cerrar cámara. ¿Se podría preguntar una edad en particular en que recuerda alguna situación en la que quiere trabajar en ese momento? Yo nunca lo he hecho. ¿Se podría preguntar una edad en particular en que recuerda alguna situación en la que quiere trabajar en ese momento? No, las personas no recuerdan cosas. No recordamos. Sin embargo, si tú me preguntas, Gloria, ¿qué te pasó a los 8? ¿Qué te pasó a los 10, a los 11, a los 5, a los 3? Más en específico, puedo en ese momento decir, ay, espera. Tuve la bendición de trabajar por Zoom con un grupo de extranjeros. Y digo bendición porque tienen un proyecto económico en común y no fluía. No avanzaban en conseguir clientes para ese proyecto en común. Y no sé, los vi a ellos, creo que eran 7. Y entonces se los comparto porque es como me sigo sorprendiendo. Sí, eran 7 ellos, conmigo 8. Me sigo sorprendiendo porque volteo, fue por Zoom, ellos en otro país, yo acá en Costa Rica. La persona traductora traduciendo acá en Costa Rica los conoce a todos ellos, ellas. Y les pregunto, ¿qué les pasó a los 8 años? Y una me dice, a los 8 años mi familia se cambió de pueblo y para mí fue terrible porque dejé a mis amiguitos atrás y tuve que volver a empezar. ¿Sí? Pero no es que esa persona me va a decir el número, yo lo digo. O le puedo preguntar un número y tal vez me lo diga. Pero en este caso yo les pregunté qué les pasó a los 8 años. Uno, cambio de casa. El otro, nació su hermana menor. La otra persona casi se ahoga, casi. La otra, se muere su abuela. La otra tuvo dificultades de pulmonía. La otra me dice, pero fue a los 7, murió mi papá. Y la otra habló primero de situación de asma y luego algo pasó en su escuela. Ahí el grupo, recuerden que una de las frases mías favoritas, no recuerdo de quién la tomé, los iguales a nivel del alma nos atraemos. Estas 7 personas, todas vivieron una situación de reto, de problema, de aprendizaje a la edad de 7, 8 años. Y no haberlo resuelto de otra manera ayudaba a que no fluyeran en este proyecto económico. Ya me respondió esta persona, ya entendí, sí, es la intuición que siempre va con el terapeuta en cierta manera, correcto. Porque si voy a un terapeuta, a una situación, no es para decir, oye, algo me pasó a los 5 años y quiero que me ayudes a investigar qué me pasó a los 5 años.
no funciona así. Sino en ese momento algo pasa y se relaciona con algo que no fluyó en su momento en el pasado. Entonces, aquí yo no, a ninguno de ellos les pregunté quién murió joven en su familia, quién tuvo un destino difícil. Yo no lo voy a cerrar cámara otra vez. Lo que dije fue, pregunté qué les pasó a los 8 años. Ahí sí fui muy específica, a los 8. Y solo una me dijo, Gloria no fue a los 8, fue a los 7. Que había muerto su papá. Voy así a cerrar cámara. Bebés abortados, asesinatos, accidentes graves. Es como también estar en la pregunta, sí, solo que ya, creo que gracias por las preguntas. Hoy estuvieron personas en sesión grupal y le digo, ¿te imaginas a tu mamá? Éramos pocas. ¿O quieres que yo la represente? Y me dice, no, tú represéntala. Y yo no podía quitar la mirada del piso. No podía. Le digo, ¿tu abuelita perdió bebés? Me dice, sí. ¿Tu mamá perdió bebés? Sí. Yo, como representante, en este caso de la mamá de ella, estaba viendo a los bebés no nacidos. Y todo empezó porque me dijo que ella, su mamá y ella habían sido muy buenas amigas. Ella había sido la confidente de su mamá. Y cuando nos dicen eso, téngalo casi por certeza, por seguro, que la abuelita perdió bebés, entonces la hija de una de las hijas se convierte en hija de la abuelita, entonces se convierte en hermana de la mamá, energéticamente hablando. Uh-huh. Entonces, primero fue darle su lugar a decir, abuelita, no soy tu hija, soy hija de mi mamá, y la mamá decir, sí, perdí 4 hijos, no nacieron. Sí. Bien. Pero yo no pregunté por bebés abortados, ni accidentes graves, ni quién tuvo un destino difícil. No, nunca me gustaron esas preguntas. En mi caso me gusta preguntar, y a veces veo a la persona, y el otro día, en otra sesión, la señora me dice, ¡ay, qué gusto verte, Gloria! Perdón, no me sale, pero clarito escuché la voz de una niña. Clarito. Digo, ¿qué te pasó a los 4 años? Era una niña la que estaba hablando, no era una mujer de, ay, no sé, 40, 50, 60 años, 30, no, era una niña. No, no tenía 30. Era una niña y me dice, ay, Gloria. Ya cuando me dicen, ay, Gloria, es bien el clavo. Lotería, decimos en México, en Estados Unidos sería bingo, o sea, gané. Y me dice, yo era muy inquieta y entonces mi abuelita, como era yo pequeñita, acostaba una silla
y me metí allá adentro en la silla, aquí está la bebé, aquí está la silla, y amarraba las patas de la silla. No la amarraba a ella, pero amarraba las patas de manera que no podía salir. Y ahí la dejaba 3 horas, 2, mientras la señora cosía o tejía o hacía comida, hacía lo que tenía que hacer. La abuelita. Y me dice, Gloria, ya hice todo tipo de rituales, ya me desamarré, ya. Entonces le pedí a alguien que representara a la abuelita y que fuera la abuelita la que la desanudaba. Y le decía, nieta, lo lamento. Te inmovilicé. Te inmovilicé porque no sabía cómo hacer que te aquietaras. Sí lo hice. Ahora tienes mis bendiciones para moverte, para ir a donde quieras, con quien quieras, como quieras, donde quieras. Y esa observación sí se la debo al señor Hellinger. Yo recuerdo que en una de las sesiones en la que tuve la bendición de asistir, él decía, le ven la cara, es una niña, es un niño. Y yo decía, sí es cierto, sí, claro. En una sesión empecé a mover, a sentarme, bueno, yo estaba, no a sentarme, estaba sentada y empecé a mover las piernas. Y lo que me imaginé, lo que vi, fue curioso, fue como un nativo corriendo. Y empiezan acá a correr los gatos. Se están persiguiendo unos a otros. Y le digo, ¿quién le gusta correr? Y me dice, a mí, Gloria, yo corro. ¿Y no tuviste algún antepasado que corría? Dice, sí, Gloria. Vengo de una familia de corredores. Entonces mi cuerpo me habla y esto se lo debo a una niña que en aquel entonces tenía 3 años y se llama Luna. Y estoy hablando, esto fue en el 2004, entonces esa niña ya creció, por supuesto. Ya tendrá que 20 años. Y casi. Y cuando iban presentando, se comportaba de diferente manera con cada uno de los que se presentaban. Y con una en especial empezó a poner muchas almohadas que había allí en la sala donde estábamos. La señora se puso de pie y creo, en fin, delante de ella puso muchas almohadas, almohadones, cojines. Y yo lo que vi fue un cementerio. Eso sí, aquí echen a volar la imaginación. Vi un cementerio. Digo, ¿algún familiar tuyo estuvo en algún ejército? Y me dice, uy, sí, Gloria, creo que el bisabuelo fue general en una guerra. Entonces le digo, pues dile, bisabuelo, tatarabuelo, honro y respeto tu vida y tu muerte. Y parece ser que mandaste matar a mucha gente. Y ahora yo tengo dificultades económicas. Me hacen una pregunta, cierro cámara para leer la pregunta. Muchas veces la inmovilización es emocional, haciendo todo lo posible para que la persona permanezca. Cordones umbilicales energéticos, algo así. Sí, puede ser, claro que sí. Es lo que buscamos ver que sale en el movimiento. Y gracias por la pregunta, porque la vuelvo a leer. Muchas veces la inmovilización es emocional, haciendo todo lo posible para que la persona permanezca, cordones umbilicales, energéticos, algo así, sí.
Entonces es lo que yo voy a explorar y yo tengo una idea. No me caso con esa idea. Tengo una hipótesis, una teoría y no me caso con ella. Pregunto. Y a veces lo que yo creo que es, no es. Entonces, sin embargo, es como un punto de partida. Es como decir, tengo hambre, ¿dónde comemos? No sé, caminemos y vamos a llegar a algún lugar donde hay comida. Así lo percibo yo. Un poco persiguiendo al conejo, a la liebre, en el cuento de Alicia en el País de las Maravillas, que Alicia persigue a la liebre para ver a dónde va. Así perseguimos aquí, o dejamos que se muestre, no tanto perseguir. Y nos damos pautas y nos ponemos en silencio para que llegue la información o para que llegue el siguiente movimiento. Recuerden lo que dice el señor Hellinger, que si no hay movimiento, coloco a alguien sin saber a quién va a representar esa persona y después sale. Yo sí me hago la pregunta, ¿qué impide que fluya el movimiento? Y después pregunto, energía masculina, femenina. Y hago esa pregunta porque en alguna ocasión a un joven le pregunté, ¿te sientes hombre o mujer? Y después otro compañero que estaba en la clase me dice, Gloria, a este joven que le preguntaste que si se sentía hombre o mujer, dijo, ¿qué le pasa a esta señora? Claro que soy hombre. Y dije, necesito cambiar la pregunta por, ¿te percibes como energía femenina o masculina? Y aun cuando me digan masculina, yo sé que están hablando de una mujer. O me dicen femenina y sé que están hablando de un hombre. Intuiciones, sí. Y luego pregunto un número y es cuando le pregunto a la persona qué te pasó alrededor de esa edad. Y digo vivo o muerto, y si me dicen muerto, no siempre la persona que están representando está muerta. Hay una parte de ella que se murió, eso sí es cierto. Que puso en pausa. Bueno, vamos a continuar, si no, bueno, ya casi. Esto es no tan... caray. Ay, ya se terminó la clase. Y nadie me dice, si el consultante no sabía la respuesta, ¿qué decía el terapeuta facilitador? ¿Recuerdan? ¿Sí recuerdan? Decía la persona terapeuta o facilitadora, no tengo suficiente información, no puedo trabajar contigo. Y yo desde un principio dije, no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Estamos hablando del 2001, creo. Ahí tengo confusión, a lo mejor me gradué en el 2002, no lo sé. Necesito ver mis documentos, pero bueno. No puedo, eso decían, llegué a escuchar que decían eso. Y yo dije, no estoy de acuerdo, no. Y observar que el micrófono siempre lo sostiene la persona terapeuta, facilitadora, consteladora. ¿Por qué? ¿Para qué? Para dar confianza, para demostrar quién tiene el poder. Supongo que tiene que ver con el hecho que se le pide al consultante que en tres frases cortas plantee su tema, su asunto a trabajar. Entonces, cuando se extendía, le quitaba el micrófono. El señor Bergelinger, lo pueden ver en sus videos. Ya lo vimos, lidiando con sobrepeso. Háganlo unos segundos. Y recordemos y el otro, que no recuerdo cómo se llama, que es el
los índices y el pulgar hacia juntos, tocándose las yemas, y los demás como haciendo, digo yo, espalda con espalda. Segunda falange con segunda falange. Fueron los mudras que vimos el día de hoy. Entonces, ¿qué pasa si el consultante se excede de 3 frases y empieza a contar su historia? El facilitador le quita el micrófono y vuelve a insistir que sea breve. No, ya, no es cierto. No vamos a terminar hoy. Bien, nos excederíamos en el tiempo. Y no, esto es importante. Es importante porque uy, no. Disculpen, faltan todavía, olvídenlo. Faltan bastantes. Lo vemos la siguiente clase. Nos quedamos con esa mudra. Bueno, fueron 3 mudras. Sí, muchas gracias a ustedes. Buenas noches a todas las personas. Sí, muchas gracias. No me di cuenta que... Muchas gracias. Gloria, buenas Gracias. noches. Gracias. Gracias. Buenas noches, doña Gloria. Sí, Buenas noches a todos. Buenas noches a todas. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Muchas gracias. Gracias a ustedes.